Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. Gracias a Dios estamos nuevamente con ustedes para Reforma Apostólica y disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es asombroso lo que estamos viviendo como misión al escuchar los testimonios, al ver las maravillas de Dios, pero especialmente disfrutando a Dios tal como Él es, un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios todopoderoso, un Dios que es Señor de señores. Misión Cristiana El Calvario tiene el privilegio de ver a Dios tal como Él es. Y por eso hoy expresamos gratitud y siempre agradecemos a Dios por la oportunidad que Él nos da de tener los diferentes recursos para transmitir Reforma Apostólica. Tenemos Radio Manantial en Poptún, Petén. Tenemos Fresca Unción en New Jersey con el apóstol Noé. Se transmite por televisión y se transmite por radio a todo el mundo, a todas las naciones. Lo mismo Melchor de Mencos y la radio que está en Sutijá, que también está transmitiendo Reforma Apostólica directo. Exaltamos al Señor por ello. Gracias a Dios por su presencia. Hoy estamos aquí con el apóstol Ronald y damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de platicar, de hablar sobre lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Apóstol Ronald, una bendición en Reforma. Gracias, apóstol Abraham. Es una bendición nuevamente compartir aquí en Reforma Apostólica, ya que es un recurso que Dios ha regalado a la misión para edificar, para adiestrar y discipular a toda la misión. Y ha sido notorio los cambios, la transformación, la madurez que toda la misión está adquiriendo cada vez más a través de este recurso que Dios nos ha regalado. Bendecimos a cada siervo, cada sierva de Dios, cada discípulo que ha estado constantemente, fielmente conectándose a Reforma Apostólica cada semana, porque podemos ver ahí los que se reportan y ya sabemos quiénes son fieles a Reforma Apostólica. Y eso no cabe duda que evidencia el hambre y la sed que cada discípulo, pero también los diferentes siervos de Dios tienen de la palabra de Dios, del diseño de lo que Dios ha estado revelando. Amén, así es. Gracias a Dios porque nos damos cuenta de la fidelidad de Dios y de la fidelidad de los discípulos de Misión Cristiana El Calvario. En esta oportunidad, aunque estamos transmitiendo Reforma Apostólica, la verdad es que ha sido pregrabado debido a que precisamente en este instante todavía nos encontramos en Nueva York, o nos encontraremos en Nueva York cuando este programa pase. Así que por esa razón hoy no presentaremos a los que están conectados, como también no podremos responder preguntas y respuestas, pero sí las pueden enviar a la página de Reforma Apostólica para que allí nosotros después les podamos responder. Así que es una bendición y por lo tanto vamos a entrar de lleno a nuestro programa, entendiendo de que en estos días se está viviendo un tiempo de gloria y un tiempo de poder. Hemos estado hablando sobre la siembra, la cosecha, la restitución y el derramamiento del Espíritu Santo, donde vemos el proceso trazado por el Señor mismo de qué es lo que el Señor quiere para Misión Cristiana El Calvario. Y por último, el lunes pasado
estuvimos viendo sobre la escritura que habla en Ageo, capítulo 2 y versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La insistencia permanente de Jehová de los ejércitos, que Él es el que lo dice. Y dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero apóstol Ronald, me sorprendió mucho la conexión que hace con el versículo anterior. Mía es la plata y mío es el oro, y está relacionando la gloria de Jehová sobre la casa del Señor. Es algo tan impresionante que la gloria de Dios también tiene que ver con el oro y con la plata, o sea, la bendición de Dios sobre su pueblo. Es parte de la evidencia, ¿verdad? De la manifestación de Dios, de la expresión y de lo que Él mismo es. Amén, así ¿verdad? es. Rey de todas las cosas. Y definitivamente en la manifestación de Dios en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo, de esa gloria que la iglesia no ha visto en toda su historia, sino está reservada para estos tiempos, también es restaurado y es manifestada la gloria de Dios en finanzas, porque es integral, pues. Así es la expresión misma de lo que Dios es. Y entonces por eso vemos cómo el Señor habla de la manifestación de su gloria, pero esa confirmación de Él como dueño de, ¿verdad? Mía es esa seguridad, esa forma en que Dios expresa la propiedad de Él. Amén. ¿Verdad? La cultura, la religiosidad nos ha tergiversado muchas veces el evangelio. Cuando yo recuerdo que hace unos años batallaba mucho con el concepto de es pecado el oro, ¿verdad? El oro es pecado. Y era pecado andar con una cadena de oro, un arete de oro o algo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues en nuestro medio eso ya no es, ya no se ve. Y quizás mucha de la generación que hoy es parte de la misión no sabe ese trasfondo, ¿verdad? Porque se peleaba mucho con este concepto por el mal entendimiento, el mal uso que se había visto de todo eso. Nos perdemos bendiciones. Nos perdemos bendiciones cuando Dios claramente hace mención de su propiedad. Mío es el oro, ¿verdad? Mía es la plata. Entonces está manifestándose un Dios dueño de todas las cosas. Y cuando nosotros hemos sido heredados juntamente con Cristo, ¿qué vamos a ser heredados? Sino de todo lo que Dios es y tiene, pues, ¿verdad? Es asombroso la relación que hay de este versículo 7 a Gálatas 3 y versículo 13 y 14, especialmente el 14, cuando dice, pues en Cristo la bendición de Abraham fue dada para que la experimentemos. Y habla de nuestra relación en Cristo. Y cuando dice aquí, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos, en la mayoría de versiones, por ejemplo, dice, y vendrá las riquezas que han deseado todas las naciones. Es asombroso no que aquí esté rebajando a Cristo, porque el deseado de todas las naciones es Cristo. Está hablando de una persona. Y por eso las otras versiones presentan y vendrán las riquezas deseadas de todas las naciones. Pareciera que el énfasis estuviera en las riquezas, pero es que en Cristo está centrado todo. En el deseado de todas las naciones está centrada la riqueza. Entonces, al venir el deseado de todas las naciones, viene la riqueza. Por eso dice, la gloria será puesta en esta casa. Así es, definitivamente. Esa manifestación de Cristo, es que en Él está encerrada
toda la plenitud de lo que Dios es. Toda esa gloria. ¿Verdad? Entonces, todo lo que Dios es está manifestado en Cristo, y esa es la promesa Amén, más gloriosa. así es. ¿Verdad? Que definitivamente incluye estas riquezas ya en el ámbito como comúnmente lo conocemos, claro está, pero la mayor riqueza es la persona de Cristo. No es algo aislado, no es una riqueza separada de Cristo, sino es en Cristo. En Cristo. Es por causa de estar en Cristo es que podemos tener esta bendición. Así es. Y por eso dice, es el deseado de todas las naciones. Y si podemos ver algunas otras versiones, dice, son las riquezas deseadas de todas las naciones. En otras palabras, se está viendo aquí a la persona de Cristo como la riqueza. No solo riqueza en sentido de dinero, de oro, de plata, sino Él es riqueza de una manera integral, Así es. completa. Él en sí es riqueza. Él es riqueza. Él es riqueza. Entonces, al tener yo a Cristo y Cristo en mí, yo tengo riqueza, porque tengo a Cristo. Y ese es el entendimiento que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. No es un entendimiento de una riqueza independiente de Cristo, sino es una riqueza que tiene que ver por causa de la persona de Cristo Jesús en nuestra vida. Y es que definitivamente todo encaja con el Evangelio del Reino de Dios. Amén. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque dentro de Cristo, a eso todo. está añadido, eso es parte de. Sí. Entonces, esas riquezas, comida, vestido, casa, todo va incluido. Que lo dentro vemos de como aislado. Se ha visto como esa separación que se hizo mucho tiempo de lo secular y lo espiritual, Sí. ¿verdad? La casa, el carro, los bienes, eso es parte de lo secular, mientras que esto es lo espiritual, cuando dentro del reino de Dios es integral. Eso hizo a una iglesia mística, porque entonces se le daba solo prioridad a la oración, al ayuno, y debe ser Claro. muy importante, debe ser muy trascendental en nuestra vida, pero se descuidaba la otra área, no importara cómo viviera, no importaba si tuviera techo, casa, si tuviera carro, no importara si tenía para comer, si estoy pagando mis deudas, no importaba todo eso, pero con que yo fuera a la iglesia y con que aparentemente yo fuera espiritual, entonces ese sí es una persona espiritual. Sin embargo, el diseño nos revela que no es así. La persona espiritual es integralmente. La espiritualidad tiene que ver con los dones, con el ministerio, con el poder, con la gloria de Dios, pero también tiene que ver con la riqueza, ya que a Cristo, dice Apocalipsis 5:12, le fue dado el poder, la riqueza, la sabiduría y la gloria y otras cosas, y la honra. No por eso dejó de ser espiritual. Así es. Es que ese es el punto muy importante. El hecho de que el Señor me prospere y me bendiga no quiere decir que por eso voy a dejar de ser espiritual o que estoy en peligro de ser espiritual. Estoy en peligro de ser espiritual no por la riqueza, sino porque mi actitud y mi prioridad no es el Señor. Exacto. Independientemente, como dije en el programa anterior, aunque sea pobre, muchos pobres dejan al Señor. El Señor fue muy claro y dijo que el error no eran las riquezas, sino Así es. el amor a las riquezas, ¿verdad? Cuando ya hay una prioridad diferente, un interés y un valor desequilibrado de las riquezas y el Señor, pues, ¿verdad? Entonces, Él fue muy claro, ¿verdad? La iglesia ha interpretado que las riquezas es el problema, ¿verdad? Pero es el amor a las Así riquezas. es. Y eso es lo que Dios quiere, que Misión Cristiana, el Calvario, esté bien ubicada y que disfrutemos toda bendición que el Señor nos quiere dar, Así es. para que no nos perdamos la bendición. Y este pueblo dice aquí, al venir el deseado de todas las naciones, va a haber gloria en la casa. Y el deseado es Cristo. Al venir Cristo, que es la riqueza en sí mismo, ¿qué va a haber en la casa de Dios? Gloria. Y por eso dice, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos, e insiste en eso otra vez.
Varias veces, solo en estos 3 versículos, por lo menos 6 veces dice, y dice Jehová de los ejércitos, y dice Jehová de los ejércitos. Pero luego dice, la gloria postrera será mayor que la primera. No quiere decir que necesariamente solo es por el dinero, o que los que tengan dinero significa que están viviendo la gloria postrera. Es la persona de Cristo en su totalidad, en su expresión, que entonces es la gloria postrera mayor que la primera. Eso es, la expresión integral. Ahí sí que, como dice la Escritura, la plenitud De Cristo expresada en la iglesia, manifestada. Así Por eso es. dice, vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa. Es una expresión de lo que Cristo es, pero de una manera integral. No va a dejar vacíos, No dejar va a dejar nada. espacios Sí. para que los llene otra cosa, ¿verdad? Hay un entendimiento que a veces se ha manejado en el Evangelio y mire, que el Señor llene ese vacío que tiene usted ahí. Entonces, Dios solo llena vacíos, Algunos vacíos, pero no llena todo. no es todo. Y la manifestación de la gloria de Cristo no es para llenar vacíos, es para llenarlo todo. Toda la casa. Así es. Sí, es importante. Dios no es para algo, Dios es para todo. Dios es para todo. Dios es todo. Así es. Dios no es algo. Qué importante es ver esto, porque entonces de esa manera como misión vamos a disfrutar la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Ahora, qué importante es que podamos platicar, Apóstol Ronald, sobre qué necesaria es que la misión en su totalidad podamos comprender las actitudes para poder sembrar, ya que si el Señor nos quiere prosperar y nos quiere edificar, estamos entendiendo que es por sembrar. Y hay muchas formas o hay muchas razones por las cuales podemos sembrar. Y qué importante es que hoy podamos enseñarle a la misión lo que realmente o cómo podemos sembrar o qué formas o qué actitudes debemos de tener para sembrar. La misión está viviendo un tiempo que es sin precedentes, Es definitivamente. lindísimo lo que estamos viviendo. Y lo más hermoso es que es Dios mismo el que está marcando el tiempo y sus directrices y sus mandatos son los que nos están introduciendo Amén, así es. a estas etapas. Entonces, sucede algo muy, muy precioso y, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, el Señor le habla a Elías. Elías en los versos anteriores había profetizado sobre una sequía, sobre un hambre que iba a venir sobre la tierra, pero en el versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y muchos días. Es interesante lo que estábamos mencionando hace un momento,
porque en este caso es Dios el que le habla a Elías y le da una directriz, un mandato. Vete a Sarepta y mora ahí, le dice. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo he dado orden. O sea, todo esto surge por directriz, por mandato y por voluntad de Dios. Todo este acontecimiento que vemos aquí es por directriz y por mandato de Dios. Dios tomando el control de todas las cosas. De todas las cosas. Demostrándose que es el Señor. Así es. En la provisión debemos de ver a Dios como el Señor y el que tiene el control. Por eso es que en el versículo anterior que leímos dice, mío es el oro, mía es la plata. No solo está diciendo que le pertenece, sino está demostrando su control de todo. Así es. Y en este caso, al dar directrices, está diciendo, yo tengo el control de todas las cosas. Y en la siembra, eso es lo que Misión Cristiana del Calvario está empezando a experimentar ahora. Viendo a un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y lo lindo es que, al igual que en este caso que acabamos de leer, todo surge por dirección del Señor. Ajá. Lo que la misión está experimentando en estos días, ¿cómo ha surgido? Por dirección de Dios. Así es. ¿Verdad? Dios es el que ha hablado de la siembra, Dios es el que dio las directrices para la siembra, el proceso, cuántas siembras son las que deben recogerse, etcétera. Todo es por dirección de Dios, ¿verdad? Entonces, eso evidencia algo que mencionabas hace un momento y es el control, es el gobierno de Dios. Así es. En este caso, sobre la vida del profeta Elías, pero también sobre esta mujer. Sobre la viuda. Y claro, ella, el control de todas las cosas, porque él había mandado a que no lloviera. Y lo que está siendo evidenciado en Misión Cristiana del Calvario es su gobierno, ¿verdad? Dando directriz para que nosotros obedezcamos y Él manifieste la gloria como Él lo ha prometido. Así es. Entonces es puro gobierno manifestado en esta expresión de lo que Él está Sí, porque estamos viendo milagros y maravillas y milagros sorprendentes, por eso son milagros, pero están demostrando que Él gobierna, pues, que Él tiene el control de lo físico, Él tiene el control de lo material, Él tiene el control de nuestras emociones, Él tiene el control de de todo. Él es Señor de todo, pues. Y ahora que estamos sembrando, se está demostrando Él a Misión Cristiana del Calvario como el Señor que tiene el control de todas las cosas. Así es, qué bello eso. Y si algo es muy hermoso que ha estado pasando en la misión es ese gobierno de Dios expresado en nosotros. Él rigiendo a su iglesia, Él gobernando a su iglesia, dando las directrices y ejecutando las cosas. Amén, porque así es. hemos estado escuchando una serie de testimonios preciosos, bellísimos, de provisión sobrenatural que ha venido como resultado de la siembra, de la obediencia al Señor, e incluso en muchos casos solo por la disposición en el corazón de mucha gente, ¿verdad? Que ha tomado una determinación firme de sembrar y ya es desatada la bendición. Es algo glorioso. Solo por una determinación clara y firme. Ni lo han hecho. Ni lo han hecho. Y la gloria ¿verdad? de Dios se manifestó. En el programa anterior mencionaste el caso cuando el Señor da palabra al profeta Ageo y habla sobre la restauración y cómo es que la semilla está todavía en el granero, les dice. Ajá. Cómo es que los árboles no han dado fruto, pero yo ya desde este día ya los empecé a bendecir. Yo los he bendecido ya. Y lo tremendo es que dice desde que se puso el fundamento. O sea, ellos no habían sembrado, pero sí habían empezado a obedecer. Así es. ¿verdad? No habían empezado a sembrar y a producir cultivo, pero ya habían empezado a obedecer el mandato de Dios. Ya había determinación. Ya había determinación. Entonces se desata la bendición y eso lo hemos estado viendo mucho en la misión en estos días. Pasó un caso, recuerdo que uno de estos domingos, uno de los hermanos de la sede testificó que con su esposa habían propuesto sembrar. Que si eso fue
vamos a decir así como miércoles o jueves, y el viernes justamente le quitan el trabajo. Así es. Y él dice que se sintió enojado y frustrado, y llega ahí diciendo pues que ya no iba a haber siembra, pues porque le estaban quitando el trabajo. Sin embargo, con su esposa se ponen a platicar y se determinan sembrar. Luego llega una llamada de otro trabajo. Así es. Y le ofrecen el trabajo. Él no buscó trabajo. Le ofrecen el trabajo, pero primero le piden que asesore unas cosas. Dentro de la entrevista le hacen una serie de preguntas. Miren, ¿cómo resolvería usted estas y estas situaciones? Tenemos 3 situaciones. Como parte de una entrevista, de a ver si le daban el trabajo o no. Y contaba que 5 minutos problemas. se llevó por eso. Él da el asesoramiento y para sorpresa lo llaman. Él hizo su siembra el domingo. El lunes lo llaman y le avisan que tiene el trabajo, pero que también por el asesoramiento que había dado, habían resuelto los problemas que la empresa tenía. Imagínate. Y que fuera a recoger un cheque adicional como bono por haber ayudado a la empresa a salir de sus problemas. Aquí se cumple esta palabra. Exacto. Ya ha sido bendecido. Así es. Y ese es el punto exacto que estamos experimentando, esa bendición de Dios. Pero volviendo a la viuda de Sarepta, encontramos que tanto Elías viene y le transmite la palabra a la viuda, y empieza ella a hacer algo que humanamente pareciera como que Elías estaba mandando, como decimos en buen chapín. Sí. Está bien, hazla, pero primero me haces a mí. Cuando ella ya había explicado que lo único que le quedaba era para cocinar para ella, su hijo, y dejarse morir. Suena injusto. Suena injusto. Humanamente, si uno lo ve desde afuera, suena injusto. Dice, ¿y qué le pasó a Elías si ella le está explicando su condición? Sin embargo, esto nos demuestra que Dios sobrepasa cualquier limitación humana y cualquier entendimiento o lógica humana que pudiese dar y que pudiera dar como resultado malo. Porque aquí se ve a Elías malo, viéndolo desde afuera. Sin embargo, era porque Dios la quería prosperar. Quizás lo tradicional de esperar hubiera sido, bueno, pues que el Señor multiplique primero la harina, el aceite, y con todo mi corazón yo voy a dar y voy a sembrar en el siervo de Dios, voy a alimentarlo. Pero ese accionar no provendría de fe. Claro. Ese accionar no provendría de fe. En cambio, este sí. Era lo único que tenía, y lo único que tenía lo iba a invertir, lo iba a sembrar en el siervo de Dios. Pero fue en la obediencia y en ese accionar de fe cuando se produjo Porque a el veces queremos sembrar debido a los resultados, debido a los resultados. pero no por obediencia. Exacto. En cambio, ella demostró allí que ella no le importaban tanto los resultados, sino obedecer a lo que el Señor y el siervo del Señor le estaba diciendo. Qué tremenda esa actitud, ¿no? Así es. Ahora, es muy delicado también porque pudiéramos quizás irnos a extremos donde alguien pueda aprovecharse de esto y hasta tener fundamento en la palabra de Dios y llegar con alguien y decirle, mira, Dios me mostró que tienes que sembrar en mí, ¿verdad? Ese ya es abuso. Ese ya es abuso. Y con eso hay que tener cuidado. Así es. Y de una vez lo queremos advertir, no deje engañarse por nadie así. Así es. Muy delicado. No era que Elías le estaba diciendo, siembra en mí, sino él estaba diciendo, dame a mí primero. Pero qué importante es entonces cuidar esto para que actuemos con inteligencia y con sabiduría para no que nadie se aproveche. Que porque siervo de Dios va a llegar y va a pedir, mire, dice el Señor que esas 20 gallinas siémbrelas. No, cuidemos de todo eso para no caer en la trampa del enemigo y que aquello que el Señor está introduciendo como una bendición gloriosa para la misión, como es la siembra y la cosecha, el enemigo no pueda dar ninguna acción negativa al respecto. Así es.
Y qué tremendo, porque el accionar de obediencia tanto del siervo de Dios, que en este caso Elías, y la obediencia de la mujer, de dar de lo poco que tenía, Casi ¿verdad? nada. De lo único que Porque dices, tenía, te vamos a ¿verdad? dar y vamos a Se comer quedaba y sin nada. a morir. ¿Va? ¿verdad? Se desata una bendición, porque en primer lugar Elías se quedó ahí durante el tiempo de la sequía. Sí, ¿verdad? muchos Fue días. Dice, sustentado en esa casa, fue alimentado a través de esta que mujer. no escaseó. No escaseó. Hasta que volvió a llover, hasta que se terminó la sequía, entonces cesó la harina y cesó el aceite. Entonces, esta siembra produjo una multiplicación en abundancia. Cuidado y protección. Cuidado y protección. Una manifestación del gobierno y de la bendición de Dios sobre la vida de ella, de su hijo, ¿verdad? A pesar de que ya estaban en un punto límite totalmente. Solo vamos a comernos esta comida y se acabó todo, pues. Nos vamos a dejar morir. O sea, para ella ya había llegado el fin. Ella ya lo había visualizado, según ella. Cuando llega el Señor, por medio de una directriz, a permitirle, abrirle la oportunidad a ella de ser bendecida. Eso es ¿verdad? el punto. Entonces, el recurso para ser bendecida, para vida, para multiplicación, fue la obediencia a una directriz de Dios. Así es. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo con la misión? Pues dando directrices, dando este orden en cómo se deben hacer las cosas. Y la misión ha tenido una reacción muy positiva, muy Abierta hermosa. al Señor, abierta al Así Espíritu es. Santo. Así es. Para obedecerle y para atender. Y gloria a Dios, porque no es solo algo que se ha hecho, sino algo que se está viendo. Porque los mismos hermanos y cada uno de nosotros estamos viendo resultados. Entonces estamos viendo que esto no es cuento, no es fantasía, es una realidad. Estamos entrando en una dimensión del poder y de la gloria de Dios, cual la misión nunca ha sido, ha visto ni ha experimentado. Definitivamente. Se desata una manifestación gloriosa de Dios, que incluso parte de la cosecha de esta mujer es que se muere su hijo Sí, y es resucitado, ¿verdad? Entonces, esta mujer no solo, la cosecha no solo consistió en que hubo más aceite y más harina, claro que lo hubo, le fue dado un hijo. aparte de vida de los dos, porque dijo, solo vamos a comer esto y nos dejamos morir, hubo vida, pero también hubo restauración de vida en el hijo, ¿verdad? Que había muerto. Entonces, fue una serie de prácticamente de cosecha que tuvo Así es. esta mujer por causa de la obediencia a la directriz de Dios, ¿verdad? Qué lindo es cuando obedecemos al Señor y sembramos. Pero también eso debe llegar a ser un estilo de vida. Eso es. Debe ser no solo porque el Señor nos está diciendo, sino porque ya el Señor que está en nosotros, Él está viviendo en nosotros y nosotros en Él, debe convertirse esto en un estilo de vida realmente. Pues, ¿verdad? Y es que para que se convierta en un estilo de vida, debe haber la actitud correcta, como decías hace un momento, las actitudes para sembrar. En el caso de la viuda de Sarepta vemos una actitud de obediencia a la directriz. Pero has venido tocando un caso que es muy, muy tremendo, y es en segundo libro de Reyes, capítulo 4, ¿verdad? El caso de la tsunamita. Tsunamita, Ahí es otro caso en el totalmente versículo diferente. 8 ahí. ¿verdad? Es otro caso totalmente diferente, porque en el caso de la viuda de Sarepta fue la obediencia a una directriz de sembrar, ¿verdad? Yo he dado orden a una mujer que te sustente, le dijo el Señor. Y cuando viene el profeta, revela la palabra y la mujer obedece Así es. de sembrar. Pero en el caso de la tsunamita, es un caso totalmente diferente. Y si querés, pues podemos leer aquí. Dice el versículo 8, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem,
y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Aquí vemos una actitud totalmente diferente de esta mujer. Esta mujer tuvo una... Aquí no hubo una directriz. No hubo una directriz, sino quizás pudiéramos llamar una iniciativa, fue un accionar. En Guatemala usamos mucho el término tuvo chispa, ¿verdad? Sí. O sea, tuvo la iniciativa, de ella salió buscar, ¿verdad? Dice, por ejemplo... Creó la oportunidad. Creó la oportunidad. Sí, creativa. Dice en la versión traducción lenguaje actual del versículo 8. Un día Eliseo fue al pueblo de Sunem. Allí una mujer muy importante le insistió que fuera a comer a su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba a comer en casa de ella. ¿Cómo comenzó esta iniciativa de esta mujer? Atendiendo. Dice que le insistió que fuera. La primera vez le insistió, ¿verdad? Logró. Sin duda alguna, esta mujer distinguió una tierra fértil en la cual sembrar. Sí, porque dice, entiendo que es varón de Dios. Versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que es... O sea, no fue solo que lo dio arrebatada. Así es. No fue un sentir. No fue algo que dijo, bueno, pues pobrecito ahí lo veo cada vez que pasa por acá, saber si comió o no comió. No era por pobrecito, sino lo dio porque ella entendió que era varón de Dios. Entonces mencionabas algo. Ella entendió que era tierra fértil. Tierra fértil. Distinguió tierra fértil y aprovechó la oportunidad de sembrar en tierra fértil. No porque lo vio hambriento o deshidratado, Exactamente. sino sencillamente porque vio que era tierra fértil. Lo que ella le dice al marido no es, mira, ayudemos a este hombre porque es un mendigo, porque es alguien que no tiene nada, porque es alguien abandonado. Es un siervo de Dios sufrido. Así es. Le está costando venir y pobrecito. No por eso. Sino porque era un siervo del Dios Por Altísimo. eso. Distinguió tierra fértil y ella tuvo la iniciativa de sembrar en tierra fértil. Entonces, ¿cómo comenzó? Dice el versículo 8 en esta versión que insistió para que fuera a comer a su casa, y cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, se quedaba a comer allí. Luego esta mujer incrementa su siembra en el varón de Dios. Primero era comida. Primero era solo comida. Cada vez que pasaba a comer Y no ahí. fue una vez, no fueron dos Así veces. es. Dice que cada vez que pasaba, venía a comer Se a la quedaba a casa. comer ahí. ¿Cuántas veces? No sabemos. Lo cierto es que fueron varias ocasiones. Y esta mujer distingue que es siervo de Dios, valora, entiende que es buena tierra. Buena tierra. Y lo que hace es aumentar su siembra. Porque entonces ahora le dice al marido, construyámosle un aposento. En otras versiones dice, hagámosle un cuarto aquí en la terraza, dicen otras versiones, ¿verdad? Y pongámosle cama, pongámosle mesa, pongámosle lámpara, para que cuando él venga se quede hospedado aquí. Ya no era solo que viniera a comer, ahora que se quedara hospedado. Tampoco tuvo la actitud, bueno, con darle de comer basta. Ella no lo estaba viendo solo por el varón de Dios, sino por la bendición que ella iba a tener. Yo diría que es una mujer muy inteligente. Muy inteligente. Que sabía discernir las cosas. Así es. No que se dejaba llevar por arrebatos o por solo sentires, sino era una mujer que entendía bien las cosas. Exacto. Y porque las entendía no desde el punto de vista de lógica, sino que las entendía desde la perspectiva del diseño de Dios, que vio que era un varón santo de Dios.
Entonces lo distinguió como buena tierra. Dijo, tierra. Aquí es buena tierra para sembrar. Y creo que algo que la iglesia debe desarrollar es ese entendimiento de distinguir buena tierra. No ¿verdad? por necesidad. No por necesidad. Porque él tampoco andaba pidiendo comida. ¿Quién me va a dar comida? ¿Quién me va a dar comida? No, no era por necesidad. Ella lo dio por servir al siervo de Dios, por sembrar al siervo de Dios. Y es que he oído en algunas congregaciones un concepto equivocado, tergiversado de esto, porque dice, bueno, pero ¿para qué le vamos a dar, por ejemplo, al siervo de Dios? Si miren cómo se viste, miren la casa que tiene, pero miren, entonces yo preguntaría, ¿cómo hace uno para distinguir un terreno fértil de un terreno infértil? Si uno va a un valle o una tierra X, ¿cómo hace uno para distinguir si es tierra fértil o tierra infértil? Pues por el fruto. Por el fruto. O por lo árido. Definitivamente, cuando uno va y mira una tierra árida, seca, dice, esta tierra es infértil, ¿verdad? Ahora, cuando uno mira una tierra donde hay fruto, donde la vegetación está creciendo, dice uno, esta tierra es fértil. Pero a la iglesia le ha pasado al revés. Es una trampa, voy a atreverme a decir, es una trampa del diablo para robarle a la iglesia la bendición. Porque se ve tierra fértil, pero se siembra en tierra infértil, ¿verdad? No, ¿por qué le voy a dar a él si él tiene bastante? Mejor le doy a este. Mejor le doy a este que no tiene nada. La siembra es para sembrar en tierra fértil. Sí. ¿Verdad? Mientras que la Escritura sí habla de dar al pobre. Una cosa es dar al pobre. Exactamente. Una cosa es dar y otra cosa es sembrar. Así es. Dar es apoyar, dar es colaborar, dar es ayudar. En cambio, sembrar no es ayudar. Sembrar es, ahí sí que valga la redundancia, es sembrar. Así es. Es echar una semilla y ponerla. Una cosa, como decías, es ayudar al pobre. Y la Escritura habla de ayudar al pobre. Habla de ayudar al pobre. Pero cuando yo voy a sembrar, debo saber y debo entender en dónde voy a sembrar. Y según aquí, esta mujer, y según la lección que nos estás mostrando también, esta mujer entendió que era tierra fértil y por eso sembró. Y como decís, incrementó su siembra. No estuvo dando una siembra, podría decir constante, pero la misma. Sin embargo, ella no solo dio constante, sino la incrementó. ¿Por qué? Porque vio que era tierra fértil. Esto nos enseña varias cosas. Como decías un término, tener chispa. Usas mucho una palabra a veces para predicar, ser chispudos. Se usa aquí en Guatemala. Es una palabra no solo dinámica, ágil, diestra, inteligente, ¿verdad? Una persona que ve las oportunidades, que las aprovecha. Las oportunidades. Y así debe ser la iglesia. Pero que las aprovecha no en tierra árida. Y esto me recuerda el versículo de Mateo 25 en la parábola de los talentos, que dice, al que no tiene, quítenle. Parece raro. Y al que tiene, denle más. El principio del reino, en caso de sembrar, aparte es dar. Ya dijimos que dar se debe dar al pobre. Así es. Se debe dar al necesitado. Por ejemplo, si en esta iglesia necesitan ayuda y el Señor me guía a dar, yo estoy dando, no estoy sembrando. Pero quizás voy a una iglesia donde aparentemente no se necesita nada y el Señor me guía a sembrar. Y luego ocurre lo que decías, pero si aquí no necesitan nada, aquí lo tienen todo. Pero estoy sembrando porque es tierra fértil. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Da. O sea, ese es dar. Ese es ayudar, es, correcto, es colaborar. Bíblico, es parte del diseño. Pero sembrar es diferente. Porque eso trae cosecha. Así es. El dar siempre trae bendición de parte de Dios, pero no trae cosecha. La cosecha solo la trae la siembra. ¿Por qué? Porque si se siembra, se cosecha. Es el principio. En cambio, si uno da, recibe. Es muy diferente recibe a cosecha. Cosecha tiene más un sentido mucho más amplio. Multiplicación.
algo grandioso, algo muy crecido. Mientras que si recibo puede ser una pequeña cosa, pero estoy recibiendo, pues. Entonces, la iglesia sí debe saber esto, y es muy importante, dónde sembrar, que nos está enseñando la Escritura, que debemos de sembrar en tierra fértil, y que no nos afecte la lógica de decir, bueno, pero él no necesita. Si dice 2 Corintios capítulo 9, cuando se recuerdan cuando leíamos que dice no dar por necesidad, y está hablando de la siembra, sino por generosidad. Así es. En cambio, cuando yo ayudo a alguien es por necesidad, pero cuando yo siembro es por generosidad, es porque entiendo que Dios me está enseñando a dar generosamente porque Él me quiere dar generosamente. Así es. En cambio, yo estoy ayudando y estoy ayudando por necesidad. Y este es el error, qué bueno que lo lograste mencionar, porque este es el error que muchas iglesias hemos cometido. Miren, hermanos, tenemos necesidad de pintar el templo. Vamos a recoger una siembra para eso. Y sí, dice la iglesia, y da una siembra, y nadie cosecha. Y todo el mundo se pregunta, ¿y por qué? Ahí lo que dieron fue una ayuda, no fue una siembra. ¿Por qué? Porque había necesidad. Había necesidad. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que demos por generosidad, y va a haber alimento en su casa, va a haber abundancia entonces en la casa, ya no va a haber necesidad de estar recogiendo siembras para pintar. ¿Por qué? Porque va a haber abundancia en la casa del Señor. Esa es la situación de por qué tenemos que pedir para comprar un teclado, para, como decías, pintar el templo, para comprar un par de micrófonos. ¿Por qué tenemos que pedir? Porque no hay. Porque no hay, pues. ¿Por qué no hay? Porque la iglesia no sabe sembrar. No hay abundancia en la casa de No Dios. sabe sembrar como estilo de vida, ¿verdad? Y ahí es donde Misión Cristiana del Calvario, creo que el Espíritu Santo nos está llevando a que sepamos sembrar. Esto que mencionabas cuando dice, y haya alimento en mi casa, ¿de qué está hablando ahí? De disponibilidad. O sea, que haya significa que hay disponible. No, ¿verdad? que hay necesidad, hay recursos, hay bendición. Está disponible. ¿Para qué? Para que los siervos de Dios, los sacerdotes, pudieran alimentarse por la disponibilidad que había, ¿verdad? Pero hoy necesitamos pedir por un objetivo específico porque no hay recursos. Porque la iglesia solo en el entendimiento que se ha manejado, ha sembrado, pero con propósitos, como dijera, no como estilo de vida, no donde yo estoy aprovechando a sembrar. Ni tampoco, ¿verdad?, por una directriz del Señor, sino por una necesidad. Por una necesidad. Necesitamos un micrófono, hermanos, sembremos hoy. Eso no es siembra, eso es ofrenda, eso es dar para comprar un micrófono. Así es. La siembra es porque yo voy a cosechar. Y lógicamente usted va a recibir, porque el que da, dice la Escritura, recibe, pero no va a cosechar. La cosecha solo se da o solo se recibe cuando yo siembro. Y siembro, dice la Escritura, no por necesidad, sino por generosidad. Siembro porque el Señor ha dicho que me quiere bendecir. Y esta mujer, la cual encontramos una gran diferencia entre la mujer de Sarepta y la sunamita. Así es. Esta mujer, decías, la sunamita, ella fue muy creativa, fue muy ingeniosa, fue muy lista, fue muy inteligente. Muy inteligente, o usemos la palabra que usas en algunas ocasiones, fue muy chispuda. Así es. O sea, dijo, esta es la oportunidad de que yo voy a sembrar y voy a cosechar. Qué importante fue. Porque podemos caer en el error de que, claro, entender que la directriz de Dios, como el caso que vimos de la viuda de Sarepta, fue por dirección de Dios, por directriz de Dios. Y yo tengo en mi corazón el deseo de sembrar, pero Dios no ha dicho nada, no han pedido, Dios no ha mostrado. Y hasta ahora eso es lo que se está dando. Se ha estado dando. Si el pastor, o en este caso el apóstol Abraham, o algún hermano, no llega a decir que se recoja siembra, no se recoge.
porque No estamos esperando una directriz, pero este caso era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Ese Era es un el estilo de vida. El caso de la tsunamita, vemos que era un estilo de vida porque dice que cada vez que pasaba, él comía, pero ahora ya no solo comía, sino como agrandó su siembra, ahora también dormía, y dormía re bien. Dormía bien y por supuesto comía también, pues. Y comía bien, ¿verdad? pues. Así es. O sea, no dejó de hacer una, Sino incrementó. incrementó. la siembra. Esto es muy importante, que debamos aprender. Gloria a Dios cuando hay directriz del Señor para sembrar. Y debemos Así de es. sembrar, pero también debe ser un estilo de vida. Eso es. Pero buscar sembrar ¿dónde? En buena tierra. Eso es. Si yo tengo algo que el Señor me guía a sembrar, debo pensar y debo saber que no es solo obedecer, sino es también, no solo lo correcto es obedecer, sino es buscar la tierra donde sembrar. La tierra fértil. Por ejemplo, en la parábola del sembrador nos muestra 4 clases de tierra. Ujú, La de junto al camino, ujú. que se sembró pero no produjo nada. Así es. Cayó junto al camino. Está la de pedregales, Igual no produjo no fruto. produjo fruto, aunque era tierra. Está la de espinos, se sembró y lo ahogaron. Aunque empezó a crecer, y lo ahogaron. Solo donde dio fruto, en buena tierra. ¿Hubo acción de siembra? La la acción fue sem- correcta. La semilla era correcta, La semilla era correcta, pero la tierra no. el lugar no era correcto. Exactamente. Y eso es donde nos podemos equivocar. Yo estoy haciendo lo correcto Ujú, y estoy sembrando lo correcto, la semilla que me dio Dios. ujú. Pero también debemos de buscar el lugar correcto La buena para tierra. sembrar. Y esto Así creo es. que es lo que nos enseña esta tsunamita. Así es. Sembró en buena tierra, pero la iniciativa, como hemos dicho esta expresión, la chispa, ¿verdad? La inteligencia de aprovechar una oportunidad que está viendo, que le está pasando frente a sus ojos para sembrar en ella, ¿verdad? Y por eso la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés 11, Ajá. dice el versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Entonces está hablando de iniciativa, de inteligencia, de chispa, ¿verdad? Porque dice, siembra en la mañana y siembra en la tarde. Cualquiera podría decir, ya sembré en la mañana. Ya sembré en la mañana, ¿para qué? Exacto, ¿verdad? Y conformarse ahí. Sí, ¿va? así es. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Aquí en Eclesiastés 11:6, que ya leíste, por la mañana siembra tu semilla Ujú. y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Exactamente. O sea, qué importante es que nosotros seamos de esta clase, yo le llamaría sembradores inteligentes, porque para mí vuelvo con la parábola del sembrador. El que sembró en pedregales era buen sembrador, tenía la buena semilla, pero no fue inteligente. Así es. Ese fue el asunto. Y usted podría decir, pues yo soy buena gente, yo soy buen hermano, yo soy fiel en la iglesia y lo que tengo de sembrar es lo que Dios me ha provisto, pero quizás está sembrando en mala tierra, por eso no va a producir. No es que desde ya estemos echando una maldición a su siembra, sino sencillamente estamos aclarando lo que la Escritura Así es. dice. Ahora, no es solo de sembrar, sino dice de sembrar aquí y de sembrar allá. Esta versión, el versículo 6 en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde, porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor. Es que no está diciendo que una quizás no sirvió, O que no va a dar. es que una va a ser mejor, quizás, o si las dos van a estar buenas. Sí, pues. No se sabe. Entonces, por eso dice, siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde. Porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si una o la otra, o si ambas darán buen resultado. Si ambas dan buen resultado,
perfecto. Excelente, ya le hicimos, dicen por Pero ahí. si quizás una no dio tanto resultado, la otra va a Aunque dar dio mejor. resultado, pero Aunque una dio, va a ser mejor. la otra va a ser Puede mejor. ser mejor. Exactamente. Qué importante es esto, porque esto nos enseña a ser muy inteligentes, sembradores inteligentes, conocedores inteligentes. Yo puedo tener buena intención, pero no solo la buena intención es suficiente. Recuerdo que una vez salimos con un siervo del Señor, dizque a pescar. Agarramos nuestra caña y nos fuimos en la lancha y empezamos a pescar. Él se agarró unos así, yo no agarré nada. Tenía yo muy buena intención, madrugamos incluso, según nosotros que en la mañana era cuando más peces se lograban pescar, y él regresó, sí, con unos cuantos pequeños, pero regresó con unos. Yo con nada, solo con el regocijo de que había intentado pescar. Cualquiera hubiera dicho, bueno, la buena intención basta. No es eso de buenas intenciones, sino es de hacer las cosas inteligentemente y de acuerdo al diseño. Correcto. Y el diseño nos está poniendo en el orden correcto. ¿Cuál es? Sembrar en la mañana y sembrar en la tarde, o sea, en un lugar y en otro. ¿Para qué? Para que tanto en una como en la otra podamos tener la bendición del Señor. Estamos hablando de actitudes, ¿verdad? De actitudes. De actitudes para sembrar. Y esta es una actitud correcta, ¿verdad? Esta actitud de sembrar en la mañana, sembrar en la tarde, de no hacer reposar la mano, dice. ¿Para qué? Para producir en bendición. Pero el versículo 4, siempre de Eclesiastés 11, dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Muy importante ese versículo. Si lo leemos en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra, y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan las cosechas. Alguien puede decir, no, es que yo voy a esperar la oportunidad perfecta para sembrar, y voy a esperar, y voy a esperar la oportunidad, entonces nunca siembra. Nunca va a sembrar. Por esperar el clima perfecto, dice aquí. El que espera el clima perfecto nunca siembra, ¿verdad? Y a veces, no, es que yo no ando sembrando en cualquier lugar. Yo voy a sembrar y no sembramos, ¿verdad? Es solo la excusa quizás para no sembrar. Entonces surge este problema. Dios da el recurso, Dios da el mandato, Dios da la dirección, pero no lo ejecutamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos esperando, perdemos las oportunidades, ¿verdad? El caso de la tsunamita que estábamos viendo no es una mujer que se quedó viendo al cielo o viendo a las nubes. Si esta mujer se queda viendo al cielo, a las nubes, no ve la oportunidad que un siervo de Dios estaba ahí con ella para poder sembrar. Como decimos en Buen Chapín, viendo para arriba, viendo al cielo. Viendo al cielo, literalmente como dice este versículo, ¿verdad? Porque se queda, no, en vez de aprovechar, De ver las distinguir las oportunidades. oportunidades. Así es. Y qué importante es, generalmente estamos tratando de esperar que el Señor nos diga cuando el Señor nos está presentando la oportunidad. Así es. Y ser listos para qué. Ay, es que yo necesito este dinero. Bueno, pero si sembramos, vamos a cosechar, pues. Así es. En vez de que nos quede menos, nos va a bendecir y vamos a sembrar. O sea, qué importante es que nosotros aprendamos a sembrar y a sembrar y a sembrar. Y recordemos que el que siembra cosecha. No es que esté probando a ver qué sale, como decía en el programa anterior. No es que piense, bueno, a ver si tengo suerte, ahora sí me da resultado. No, hay una ley que el Señor mismo estableció, que el que siembra cosecha. Y esa ley no puede ser quitada por nada. Hasta en los impíos les da resultado. La gente impía siembra y tiene. La gente impía siembra y es bendecida. ¿Por qué? No porque Dios tenga preferencia con ellos, sino porque hay un principio bíblico. Ya al principio lo estableció el Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Yo voy a creer a la palabra y por eso voy a dar. ¿Por qué? Porque Él dice esa ley, el que siembra cosecha. Así es. Ahora, si no recibo, entonces, ¿por qué es? Lo que ya hemos dicho. Porque sembré
en una tierra árida, Árida. no en una tierra fértil. Entonces el culpable no es Dios. El que dejó de cumplir su palabra no es Dios, sino fue que yo no tuve, ¿qué cosa? El discernimiento y la inteligencia de saber en quién estaba sembrando. Y cuando es directriz, tenemos que tener cuidado también de hacer las cosas como Dios dice. Así es. Porque, por ejemplo, en la vida de Sarepta había una directriz muy específica. Pero si ella, por ejemplo, hubiera dicho, está bien, yo voy a sembrar, pero no lo que me está diciendo, sino otra, una menor parte, por ejemplo, no cosecha. O la mitad. O la mitad. ¿Por qué le pidió una torta? Una torta. Aunque sea media torta le doy, pero yo voy a sembrar. Pues ¿verdad? sí. No, y todavía con gusto, ¿verdad? Porque le dice así, metida entre las cenizas, le dice, ¿verdad? Hasta los gustos le dijo Elías. Pues. Elías. Entonces, vemos que la directriz de Dios y del siervo de Dios eran muy específicas. Sí. Pero la mujer hizo, dice la palabra, hizo como el siervo de Dios le había dicho. Entonces, en este caso, como lo que hemos estado viviendo con la misión, es muy delicado porque la directriz ha sido, déjese guiar por lo que el Espíritu Santo le dice. El Espíritu Santo va a poner la cantidad. Y si el Espíritu Santo me pone la cantidad y yo doy la cantidad incorrecta, menor a lo que el Señor me ha mandado, entonces después yo, ¿por qué voy a reclamar si Dios no cumplió cuando yo tampoco cumplí en lo que Él me mandó? Y es que más abajo dice que no escaseó No escaseo. la harina, ni escaseó nada, como Jehová había dado la palabra. Así es. O sea, no Exactamente. solo fue la directriz en relación a lo que ella tenía que hacer, sino Dios mismo había dicho que no iba a escasear. Y porque ella hizo como el Señor dijo, se cumplió lo que el Señor había dicho. Exactamente. Ese es el cuidado que debemos de tener. Porque ella hubiera dicho, bueno, pues te comparto la mitad y comemos, por lo menos te estoy sembrando algo. No, tener el cuidado de sembrar lo que el Señor está diciendo. Ahora, aquí hay un consejo muy importante y que ayudó a algunos hermanos cuando lo mencioné una vez. Y les decía, por ejemplo, si el Señor, solo por decir así, le dice le dé 10,000 quetzales, un ejemplo. Solo es un ejemplo. Pero no tengo, solo tengo 500. Pues délo por partes. Así es. Delo por partes hasta que haga cumplir la palabra que el Señor ha dicho. Tampoco el Señor lo va a agarrar del cuello y ¿por qué no tenés? Y usted le va a decir, pues si no me has dado. Él da semilla al que siembra. Ahorita entonces, por eso es muy importante que puede sembrar por partes. Cuando el Señor le guía una cantidad, pueden ser 1,000 quetzales, o pueden ser ya de acuerdo a cada país, por ejemplo, pero digamos 1,000 quetzales. Si el Señor le dice que siembre en la iglesia 1,000 quetzales, pero usted solo tiene 200, no se preocupe, ni diga no voy a dar los 1,000, sino solo 200. De como primera siembra y délo por partes hasta que cumpla lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, con esta vida de Sarepta, ¿por qué le dijo y le dio directrices muy exactas? Porque había un tiempo que cubrir. Había un tiempo. No era solo ese tiempecito que Elías iba a estar ahí de visita aparentemente, de ajuste, como decimos en buen chapín, se quedó Elías ahí, pues. ¿va? O sea, una boca tercera, pues. Así es. Una boca más, pues. ¿va? Y entonces, ya una boca más ya no es cosa. Unos días está bien, pero ya varios días. Sin embargo, ¿por qué fue la directriz específica y muy clara? Porque iba a haber mucho tiempo de bendición y de prosperidad en relación a esto. Y no escaseó como Jehová había dicho. Ahora, ¿por qué es importante que demos lo que el Señor nos ha dicho? Aunque lo demos por partes. ¿Por qué? Porque esa es la clase de bendición que Él quiere darnos. Porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere multiplicar en nosotros. Porque a esa dimensión Él nos quiere llevar. Nosotros tal vez por nuestra falta de fe o limitación vamos a pensar en una cantidad corta. Claro, si el Espíritu Santo le indica una cantidad corta, pues amén. No es necesariamente una cantidad grande.
Pero como entiendo que el Espíritu Santo nos quiere bendecir abundantemente, porque el principio es, el que siembra escasamente, ya debe saber que escasamente va a cosechar. Si siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo, lo que leemos es, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere multiplicar, Él quiere mostrar que la gloria postrera es mayor que la primera en manifestación integral, no solo en presencia de Dios, en dones, en ministerios, sino también en la riqueza del Señor en medio de nosotros, pero no es escasa, es abundante, no es limitada, es totalmente superabundante lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Entonces es importante entender el recurso que Dios ha dado y el propósito de Dios para ese recurso. Ese es un punto muy importante que debemos ya resumir en este programa, muy importante. Porque decías, el que siembra escasamente, escasamente va Ese es otro a cegar, principio que hay, ¿verdad? no cambia. El que siembra abundantemente. Para este tiempo que el Señor mandó a que sembráramos, yo reuní a la familia y senté a los nenes también, está mi esposa, estábamos todos, nos sentamos en la cama y fui a agarrar unos granos de frijol y les empecé a enseñar a ellos el principio de siembra. Y primero puse 3 semillitas nada más, 3 granos y les dije, miren, vamos a sembrar poquito. ¿Cuánto creen ustedes? Supongamos que de uno va a salir este otro puchito, este otro poquito, este otro poquito. ¿Cuánto tuvimos? Ah, pues tantos. Ahora, si sembramos más, y puse una buena cantidad ahí, y cada grano va a producir ese tanto, ¿cuánto creen? Ahora tuvimos más, decían los nenes, ¿verdad? Entonces me llamó la atención porque ya cuando les dije, bueno, mis amores, ustedes van a decidir cuánto van a sembrar. Aquí hay un dinero que ustedes tienen ahorrado, pero ese es su dinero. Quien va a decidir cuánto va a sembrar son ustedes. No va a ser ni su mamá ni voy a ser yo. Van a ser ustedes. Como propuso. Cada quien tenía que decidir. Melanie acababa de pasar su cumpleaños y varias personas le habían regalado dinero para que se comprara juguetes. De hecho, ella venía días atrás, papi, ¿cuándo vamos a comprar? Yo me quiero comer con lo que me regalaron, quiero irme a comprarme juguetes. Pues ahí estaba ese dinero. Y entonces le dije yo, Melanie, ¿cuánto vas a sembrar? Y ella se quedaba pensando. Si lo siembro todo, papi, me dijo, bueno, pues es tu decisión. Es que si siembro menos voy a tener menos, me dijo. Sí, le dije yo. Y si lo siembro todo, pues Dios te va a dar más. Entonces lo siembro todo, me dijo. Y es que eso es lo que dice la Escritura. Pues. Y todo lo sembró, ¿verdad? Todo lo que tenía sembró. Incluso Abrancito, de un dinero que tenía guardado ahí, que también era para sus juguetes y todo, él también agarró todo, y yo lo doy todo, dijo. Porque el que siembra abundantemente va a cosechar. Entonces, como iglesia debemos entender, no puedo esperar sembrar 3 granitos y cosechar como que sembré 15 manzanas de terreno, pues. Sí, es así, ¿verdad? O sea, no se puede. Sin embargo, la iglesia pareciera como que así esperamos, ¿verdad? Sembramos 3 granitos de maíz y queremos cosechar como que hubiéramos sembrado 2 caballerías, ¿verdad? Cuando no es así, sino es acorde a la siembra, así es la cosecha. Definitivamente. Qué importante es esto que hemos estado estudiando durante este programa de Reforma Apostólica, porque nos está instruyendo no solo a seguir sembrando, sino a sembrar con inteligencia, pero con entendimiento basado en las Escrituras. Así es. Basado en la palabra de Dios. Y no solo basado en sentires personales, sino en dirección de Dios, pero también siendo inteligentes. Vimos 2 cosas. ¿Qué cosa? El sembrar con dirección de Dios, pero el sembrar inteligentemente. Inteligentemente, por iniciativa. Por iniciativa. Por distinguir buena tierra. Por eso, si vemos que algo, una iglesia o alguien o algo, o nuestra iglesia, como varios han dicho ahora,
voy contento a sembrar porque mi iglesia es buena tierra. Así es. Siembre allí, siembre allí, siembre allí, pero no porque usted decida que es buena tierra, sino porque usted ve que es buena tierra. Se evidencia que es porque buena hay tierra. personas que pueden decir, no, mi iglesia no es buena tierra, pero quizás porque está molesto. No, debe sembrar con un corazón, dice, gozoso, como cada uno propuso en su corazón. Quiero aprovechar a corregir algunas situaciones. Estaba en una iglesia y en eso viene el pastor y estaban unos hermanos aquí a la par mía y estaba el pastor y recogió la ofrenda. Dijo que había que recoger la ofrenda. Y en eso viene la esposa del hermano que estaba a la par mía y le dice, mira, dame para la ofrenda. Y sí, dijo él, y le dio para la ofrenda y ofrendó. Ya después del servicio lo llamo y le digo, mira, ¿y tú ofrendaste? Le digo a ella. Sí, me dijo. No, el que ofrendó fue él y ofrendó 2 veces, porque la ofrenda era de él, no era tuya. Y hay personas que creen que porque el otro le da para sembrar, que por eso es siembra de ella. No, ahí ¿qué pasó? Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, ya es algo que viene, ¿cómo podríamos como decir? una determinación personal. Así es. No cuánto me vas a dar para que yo siembre. Igual hay muchos hermanos que ofrendan así en los servicios. Dame, le dice la esposa, porque no tengo para ofrendar, y le dan para ofrendar. Entonces no ofrendó ella, ofrendó el esposo. Ella solo fue el canal de llevar la ofrenda. Es ofrenda del esposo. Y lo mismo es la siembra. Dame para sembrar. No, debe ella producir, o debe la persona producir para sembrar. Los niños aquí, por ejemplo, hubieron niños que vemos nosotros que hasta estuvieron haciendo ventas. Unos vendían manías, otros vendían helados, otros vendían diferentes cosas. O sea, ellos produjeron, no le dijeron, papá, ¿cuánto me vas a dar para sembrar? Ellos, ¿qué hicieron? Tenemos otros casos aquí en la iglesia que los niños estuvieron lavando los carros de los papás, ordenando y trabajando en quehaceres para que les pagaran. Pero ellos produjeron. Pero para su siembra, pues. O sea, estaban produciendo ellos su siembra. Ellos vinieron a sembrar de lo que ellos habían producido. Eso es muy importante. Y ahí es donde se va a derramar mucho más bendición cuando cada uno produzcamos la siembra y la podamos dar. Algunos dirán, es que no puedo, no trabajo, no tengo cómo. Y ya pusimos algunos ejemplos cómo sí se puede, ¿verdad? Entonces, y hay muchos otros más. Necesitamos ser creativos y ser inteligentes, ¿verdad? Hay un concepto que definitivamente la iglesia debe entender y romper. Y se da con el diezmo, se da con la ofrenda, se da con las siembras. Por ejemplo, dice alguien, si no me alcanzan 1000, mucho menos me van a alcanzar 900, ¿verdad? Si doy mi diezmo. Pero 900 con la bendición de Dios van a ser más productivos y abundantes que 1000 sin la bendición de Dios. Entonces, el mismo principio se aplica en todas las esferas de la ofrenda, la siembra, ¿verdad? Porque yo digo, pero es que no me alcanza, tengo tantos pagos, pero menos me va a alcanzar si no utilizo los recursos que Dios nos está regalando. 50,000. Así es. Sin la bendición de Dios siempre va a ser saco roto. Siempre va a ser saco roto. Siempre voy a tener crisis faltantes y nunca voy a cubrir lo necesario. Entonces no es la cantidad, es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Qué glorioso este programa. Creo que ha sido muy instructivo, muy lleno de edificación y de formación precisamente para tener los resultados adecuados y gloriosos que el Espíritu Santo quiere tener. Quisiera que aprovecháramos, Apóstol Ronald, a que ahora oraras y pidieras la bendición del Todopoderoso para que el Señor se manifieste y para que de esa manera podamos que la misión siga experimentando la gloria de Dios y que entre no solo en la directriz del Señor, sino en ese estilo de vida
de sembrar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Solo antes de orar quisiera agradecer y bendecir la vida del pastor Walter González. Hace unos días él sembró un micrófono, de hecho es el que estoy utilizando el día de hoy, un micrófono de solapa. Él lo sembró para Reforma Apostólica, así que ya estamos utilizando esa siembra. También él ha contribuido para la bendición de este programa. El apóstol David también trajo $500 de siembra. Amén. Gloria a Dios por eso, así que lo bendecimos también. Así es. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, porque no hay duda de que tu gobierno, tu autoridad y tu señorío están siendo manifestados en Misión Cristiana del Calvario. Todo está surgiendo producto de tu gobierno, de tu autoridad, de tus directrices, de tus mandatos, Señor. Eres tú el que estás marcando el rumbo de lo que se debe hacer. Amén, y a la dimensión de lo que debemos entrar. Tú has dado las directrices, Señor, para que en este tiempo entremos a una dimensión de dar, de cosechar, de abundancia, de restitución, Señor, como nunca lo hemos vivido y experimentado. Te alabamos y te bendecimos. Y eso nos da mayor certeza, aleluya, y seguridad, amén, de que todo el accionar que hagamos, Señor, va con bendición tuya. Porque si tú has dictaminado, si tú has mandado, así como le dijiste a tu siervo, el profeta Elías, yo he dado orden de que te sustenten. Tú ya habías dado la directriz, habías habilitado, habías desatado la bendición ya para el sustento y la bendición de tu siervo. Así has habilitado ya tiempo de multiplicación, amén, tiempo de bendición, tiempo de restitución sobre Misión Cristiana del Calvario. Aleluya. Por lo tanto, bendecimos a los siervos y a las siervas de Dios, bendecimos a la iglesia en general por la obediencia a la directriz de Dios. Y desatamos, bendecimos lo que ya el Padre ha bendecido, amén, Señor. Amén, declaramos bendición sobre lo que ya está bendito, que es la siembra y es la semilla en obediencia a la directriz que tú has dado. Pero también desatamos un estilo de vida en Misión Cristiana del Calvario de siembra, discernimiento y astucia, sabiduría que venga de lo alto para distinguir buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús, esa inteligencia, esa iniciativa que sea desatado en medio de nosotros para que se cumpla lo que dice tu palabra. Siembra en la mañana y no haga reposar tu mano en la tarde. Así es, en el Señor. Nombre de Jesús, que Misión Cristiana del Calvario sea una iglesia que sepa sembrar en la mañana, aleluya, y sepa sembrar en la tarde, aleluya, para que la cosecha sea abundante, pero que también sea una iglesia, toda la misión, que sepa distinguir la buena tierra para que su siembra pueda producir. En el nombre de Jesús bendecimos a toda Misión Cristiana del Calvario y declaramos el tiempo glorioso que el Padre ya ha decretado, y ha desatado y ha determinado para Misión Cristiana del Calvario. Padre, el lunes pasado recordábamos la palabra que tú diste a través de tu siervo, el hermano Alberto Motesi. Y dijiste, por las tesorerías de Calvario pasarán millones de quetzales, millones de dólares. Porque la visión, la multiplicación y la bendición han sido desatadas, aleluya, producto aleluya, de la directriz y del gobierno plan, del Padre en medio de nosotros. Por lo tanto, desatamos la bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bendito tu nombre. Agradecemos a Dios por este programa y les bendecimos. Y recuerden, sus preguntas y comentarios las pueden hacer en reformaapostólica.com. Así que será una bendición que juntos podamos seguir experimentando la presencia de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Adelante y a seguir viendo la gloria de Dios en todas las cosas.